Amables televidentes, bienvenidos a su nueva edición de Tertulia Económica. Cada semana nos reunimos por esta vía para actualizarnos, para comentar, para medir impactos y variables sobre el acontecer económico, financiero, fiscal de la República Dominicana. Cuánto gusto saludarles en esta fecha tan especial que nos permite llegar a todos ustedes y compartir tales conceptos. Vamos a estar hablando sobre un tema que ha palpitado en el acontecer nacional y es el tema de la necesidad de formalización de los trabajadores. También vamos a estar viendo estos reportes que afortunadamente recibimos desde el CRES, que regentea el directo economista, exitoso economista Miguel Collado. Vamos a ver en el entorno internacional el impacto de los aranceles, cómo anda la globalidad económica. Y en el ámbito de la fiscalidad, bueno, pues las expectativas luego de haberse establecido un nuevo ministro de Hacienda, como es el caso del ingeniero Magín Díaz. Hay muchos temas, el Fondo Monetario Internacional opinando también sobre los aranceles y el Banco Central de la República, en cumplimiento a la información, a la orientación a que está compelido, pues sus reportes sobre el avance en el desembolso de los 81 millones de pesos autorizados por la Junta Monetaria recientemente. Este es el contenido programático de esta semana, de esta oportunidad. Nosotros los combinamos, los convidamos a compartir juntos estos temas, de manera que acomódese en su hogar, en su asiento, y entremos en materia. Pausamos. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un reciente estudio revela el comportamiento de la informalidad laboral en los países, especialmente de la región. En cuanto a República Dominicana, y este estudio se reporta que el 54.7% de la ocupación laboral pues es informal. La informalidad laboral en nuestro país excediendo el 50%. Esto en lugares cimeros, pero ligeramente por debajo de países como Guatemala y Honduras. Entonces, esta informalidad laboral no se puede ver, ni se puede comentar, ni asimilar en valores absolutos. La informalidad laboral es el producto de los regímenes legales que sustentan la contratación de personal en nuestro país. Quiere decir, el nivel de cumplimiento o las brechas que pudiera permitir el Código Laboral de la República Dominicana, Ley 1691.
Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la informalidad laboral permea otros segmentos tan críticos como es las recaudaciones fiscales, como es la fiscalidad y como es incluso el control del estándar de vida de la ciudadanía, quiere decir las estadísticas, la data. La data es básica para saber por dónde camina un país. Entonces, cuando las cosas no tienen control, no son registradas, no son controladas, nadie sabe nada, o se obtienen datos a media, o datos completos pero distorsionados, que es lo mismo decir no tenerlos. Para que un dato pueda ser útil en una toma de decisión, tiene que cumplir con dos requerimientos ineludibles. Primero, que sea oportuno, y segundo, que sea confiable. Que sea oportuno, que venga a tiempo esa información, que se suministre en el momento que se requiere, y o que se produce, estar en línea, y que esa información haya sido debidamente sustentada y depurada para que pueda aportar también datos confiables y poder tomar decisiones acertadas en el ámbito que sea. Estamos hablando en sentido general. Entonces, como el tema es la informalidad laboral, en la cual se reporta que República Dominicana tiene un nivel por encima del 50%, que quiere decir 54.7%, entonces estamos diciendo que hay un 54.7%, que hay más de la mitad de la gestión laboral que se realiza en nuestro país que no está debidamente regulada, que está informal. Se hacen los horarios que se acuerden entre las partes, se pagan los salarios, los honorarios, salarios, lo que fuese, que se acuerde entre esas partes, y en fin, se manejan las cosas de ti a mí, lo que se llama en algunos léxicos el acuerdo de aposento, el acuerdo entre dos que no tiene ninguna base regulatoria. Pero ¿por qué permea otros segmentos? Bueno, muy sencillo. En la medida que una persona está laborando y no está formalizada en el sistema tanto de seguridad social como fiscal del país, de esa misma manera viene un incumplimiento a esos segmentos. No va a haber aportes a la seguridad social porque no consta en una nómina, no hay un contrato de trabajo, no hay un marco regulatorio, y segundo, no va a haber retención de impuestos sobre la renta en el caso de que los ingresos superen la exención contributiva establecido por el Código Tributario de la República Dominicana. En síntesis, la informalidad es un factor característico, natural, común a un ambiente desorganizado cuya plataforma es el subdesarrollo. Decíamos hace un ratito, el marco jurídico, cómo se regulan las cosas para prevenir, para mitigar la informalidad. Bueno, en países desarrollados, para usted ejercer un trabajo, ejercer una función, sea técnica o no sea técnica, tiene que tener una licencia. Ahora, un albañil en República Dominicana, un albañil, cualquiera que tenga el pico, la pala, los guantes, la herramienta, puede perfectamente ponerse a pegar bloques y a hacer mezcla, etcétera. En los países desarrollados no. En un país desarrollado se requiere una licencia. Esa licencia, ¿qué impacto tiene? Bueno,
tiene que tener la garantía, tiene que ofrecer la garantía de la calidad, la terminación, el producto terminado, lo que tú entregas, para evitar lo que son las fallas técnicas. Los vicios de construcción, se dice en ese léxico. Viene lamentablemente una catástrofe, pero no tenía la cantidad de cemento necesaria, no tenía las varillas, no tenía los insumos que permiten tener una estructura que soporte las embestidas de esa catástrofe, y entonces al no requerirse una licencia no hay culpable. No hay culpable. Si hubiese una licencia mediante la cual esa persona se certificó capacitado para hacer ese trabajo, asimismo esa persona tiene que tener un nivel de cumplimiento, porque no va a arriesgar la pérdida de esa licencia. Ese es el aporte jurídico que puede hacer el Estado frente al ejercicio informal, que ahora no estamos hablando de que una persona está dentro de una empresa a nivel de dependencia y que no está registrado, y que al no estar registrado pues no tiene un nivel de cumplimiento laboral ni fiscal. No, estamos hablando del trabajo independiente que no es regulado por ningún organismo. Un electricista va, te hace un trabajo, pero como no está certificado, es posible que al dar la espalda, al salir por la puerta del frente porque terminó y entregó el trabajo, ocurra un chispero y que esa chispa pues cause un accidente que pudiera ser fatal. Al no tener una licencia, bueno, simplemente el usuario, el beneficiario del trabajo, que en este caso el perjudicado, va a decir, bueno, me engañó, no lo contrato más. Y quedó ahí. Pero si tuviese un marco regulatorio a través de una licencia que otorga el Estado luego de una serie de pruebas de cumplimiento, de entrenamiento y sobre todo de reválida, que quiere decir en cada periodo reforzar ese entrenamiento con nuevos conocimientos, nuevos entrenamientos al conocimiento. Entonces, existiendo esto, pudiera darse el caso de que no se produzca el accidente que estamos simulando, para dejarnos entender. El tema de la informalidad laboral la puede conocer todo el mundo, pero aquí estamos midiendo, aquí estamos estableciendo a qué se expone cuando no hay un marco regulatorio. No siempre es culpable el que trabaja sin la formalidad laboral, sin cumplir con la formalidad laboral. No siempre. Es posible que sea el sistema que te esté avalando para eso. Un pintor va, pinta un área, hace daños colaterales al trabajo que estaba realizando, y no hay forma de reclamar ni a quién reclamarle, sobre todo si está bajo un régimen, digamos, también de informalidad migratoria. Si no cumple con una formalidad migratoria, peor todavía. De forma que el entramado en el que está montada la informalidad laboral es simplemente una rama, es una muestra, es una mole de todo lo que se requiere corregir en un medio donde se quiere, primero, proteger la familia. Segundo, hacer el trabajo amigable con las personas. Y tercero, hacerlo productivo para la empresa con el consabido cumplimiento fiscal. Nosotros podemos saber que hay informalidad, pero tenemos que analizar el impacto, de dónde viene esto, dónde es que hay que corregir. O sea, tú no haces nada
Es decir, todo el que esté trabajando informal ahora va a trabajar formal, pero mañana va a venir otra camada, porque no corregiste el problema en la fuente. Pausamos. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expo Banreservas, porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El CRES es un organismo técnico económico creado por apreciados contadores dominicanos y que con el paso del tiempo ha ido teniendo una penetración en la sociedad dominicana, especialmente en el segmento económico, llegando a fijar posiciones con sus estudios, revelando informaciones que pudieran ser inéditas en el paso del tiempo. Pudiera ser que en los años transcurridos no se haya manoseado mucho esos temas. Durante esta semana, el CRES ha publicado un análisis tomando como fuente el Banco Mundial principalmente, Banco Mundial, un estudio para mostrar a nivel de los países cuál es el impacto del costo de la deuda, el servicio de la deuda, relacionado con el nivel de gastos que tiene cada país. Entonces, el estudio se trasciende nuestro continente, yéndose a África, Europa y también trae América. Nosotros vamos a hablar de América. El estudio dice que República Dominicana, por cada 100 pesos que gasta en pagar a los organismos prestamistas, por cada 100 pesos, 22 pesos con 50 centavos son dedicados al pago de esos préstamos, al pago del interés de esos préstamos. No aborda el pago del capital o los principales, sino el costo financiero de haber utilizado dinero ajeno para subsidiar, completar o para aumentar el nivel de los gastos, lo que se llama para saldar lo que pudiera ser el déficit en la balanza de pago, en la balanza comercial o en el presupuesto de la nación. 22 pesos con 50 centavos de cada 100 pesos que gasta el Estado son dedicados al pago del servicio de la deuda externa, que quiere decir los intereses. Los intereses no incluye la amortización de la deuda, por lo que esos 22 pesos con 50 centavos en nada contribuye a reducir el porcentaje de endeudamiento sobre el Producto Interno Bruto que pudiera tener el país. ¿Cómo se compara esos 22 pesos con 50 centavos que paga República Dominicana
de cada 100 pesos que gasta. Bueno, Brasil está número 1 en el continente, según el estudio, con 30.8. 30 pesos con 80 centavos es dedicado a este concepto. Después le sigue República Dominicana, ya lo hemos dicho, 22 pesos con 50 centavos por cada 100 pesos. Y ya entre los últimos está México, pero muy cerca de República Dominicana, con 18 pesos con 60 centavos, 18.6%. Y por último Estados Unidos con un 18%, 18 pesos de cada 100 que gasta Estados Unidos son dedicados al pago de la deuda, al pago de los intereses de la deuda externa, de gastos de financiamiento. Este estudio es muy útil y felicitamos al economista y amigo Miguel Collado, que está en términos beisboleros metiendo el brazo para traer informaciones frescas y datos reveladores, aportes que ayudan a la toma de decisiones en todos los ámbitos, en el sector privado, pero sobre todo en el sector público. Entonces, este estudio tiene la utilidad, permite a los países determinar su capacidad de endeudamiento. ¿Hasta dónde tú con tu presupuesto deficitario quiere decir que tienes más gastos que ingresos? ¿Hasta dónde tú puedes ese déficit, en lugar de reducir el gasto para equilibrar el presupuesto, en lugar de reducir el gasto para equilibrar el presupuesto, buscar recursos frescos, recursos externos que te ayuden a cumplir con tu presupuesto de gastos, tu ley de gastos públicos, que es lo que se llama el presupuesto general de la nación? Tiene otro tipo de utilidad y es hasta dónde hay capacidad para atender la deuda existente. Entonces, no solamente puede determinar si hay capacidad para extender, para tomar nuevos préstamos, sino también para ver hasta dónde tú eres capaz, y estamos hablando ahora de solvencia, de cumplir con esa carga financiera que tiene tu país. Nosotros en nuestros programas siempre decimos que no satanizamos los endeudamientos. O sea, el sistema financiero existe porque hay necesidad de recursos. Y los proyectos son proyectos cuando tienen recursos. Y es muy difícil que un proyecto que inicia sea capaz de tener los recursos propios. Entonces, por eso es que uno de los socios de esos proyectos que se expanden o que surgen, que están en la fase inicial, uno de los socios es el sistema financiero, porque el sistema financiero hace los aportes para que tú hagas crecer ese dinero, una parte para ti y unos intereses para mí como sector financiero. El banco dice el 10%, el 15% de ese dinero, tú me lo devuelves como intereses por mi participación en el proyecto. Y no estoy diciendo que es un abono al aporte que hice como socio financiero de ese proyecto, sino como reditualidad, como lo que me devuelve a mí dinero fresco en el tiempo. Esa es parte de la leyenda, de la lectura que tú puedes hacerle a este estudio tan provechoso y que ha publicado el CRES, alimentándose del Banco Mundial
y de la Dirección General de Presupuestos. República Dominicana, de cada 100 pesos que gasta, 22 pesos con 50 centavos corresponden al pago de intereses. Pausamos. Como realmente fue. Cuando se trata de tener tu casa, cualquier lucha lo vale. Por eso vuelve Expogar Banreservas. Porque tu esfuerzo por tener tu casa, local o villa, vale la pena. Del 2 al 31 de julio, con tasas desde 7.84%. Hasta 90% de financiamiento, modalidad de cuota flexible y hasta 20 años para pagar. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, acá estamos en su espacio Tertulia Económica, nosotros avanzando en la temática propuesta al inicio del programa y lo que consideramos como de interés para la colectividad que comparte con nosotros este tiempo y el cual agradecemos. Pues el Banco Central de la República Dominicana ha anunciado ya avances en los desembolsos, en la emisión de los fondos autorizados hace unos días. Se ha autorizado la liberación de 81.000 millones de pesos, unos heredados del proyecto anterior del año pasado y la base principal más de 50.000 millones provenientes de el presente año, de medidas tomadas en el presente año del dinero represado a la banca comercial. Y en ese aspecto indica que a julio ha desembolsado 33.000 millones de pesos distribuidos equitativamente entre diferentes sectores, mientras el Banco Central indica, muestra, comunica estas emisiones o estos desembolsos y que son programados y paulatinos. Pues la economía en sentido general acusa un ralentizamiento, acusa una reducción de la actividad económica y muchas veces resulta ser por olfateo. Tuvimos la osadía, llamémosle así, de hacer un periplo por los principales, no centros comerciales, sino centros restaurantes de la capital, y nos sorprendió a cualquier hora ver todo lleno, sin disponibilidad de mesas. Entonces decimos, bueno, aparentemente todo este consumo está cargado al dinero plástico, porque si se acusa una reducción del medio circulante que ha impedido un crecimiento, según lo proyectado, razonable, por el contrario, revisado hacia la baja, a un 2.6%. Entonces, si ha ocurrido esto, tiene que haber una explicación por qué los centros comerciales, incluyendo los supermercados, están todos llenos, y los supermercados y los centros comerciales y las franquicias cada día anuncian la apertura de un nuevo local, de una nueva sucursal, una nueva agencia, como corresponda llamarse. Quiere decir que el consumo está activo, pero quizás la inversión de capital está rezagada. Se anuncia o se justifica que parte de este rezago se debe a las limitaciones que tiene el Estado dominicano en la captura de recursos internos, recursos producto del aparato recaudatorio del país,
impuestos internos, aduanas, etcétera, los diferentes medios de donde se alimenta el flujo de efectivo del país, del gobierno. Entonces, siempre hay una dicotomía, siempre hay una discrepancia y a veces, y la mayoría de las veces, sin probabilidad de poder probarlo, entre los que alegan hay un rezago en la economía y los que alegan que sus operaciones comerciales están creciendo. Decía que tal vez esa reducción se manifiesta en lo que es la construcción, se pueda manifestar en lo que es las inversiones de la creación de nuevas empresas, la inversión extranjera, todo este tipo de cosas. Y a esa sazón, el gobierno ha ido adelante y ha hecho cambios en su tren financiero económico, como es el cambio del ministerio, o aceptar la renuncia, para decirlo tal como ha sido comunicado, del ministro de Hacienda, Ochi Vicente, y entonces la llegada de el ingeniero Magín Díaz, alto conocido, experto en lo que es la fiscalidad de las recaudaciones y la negociación internacional incluso, de venir como ministro de Hacienda, como que abre la oportunidad para que el gobierno dominicano, que ha dicho que retira el proyecto de reforma fiscal, no de pacto, nunca se dijo de pacto, proyecto de reforma fiscal, y que desde el Palacio Nacional no se introduciría uno nuevo. Entonces, con la llegada de el ingeniero Magín Díaz, nuestro amigo, al Ministerio de Hacienda, el comentario generalizado es que su gran desafío y que la apertura y las condiciones pudieran estar dadas para comenzar desde cero, lo que ayer fue un fracaso fiscal en cuanto a modificación de leyes, implantación de nuevas normativas relativas al Código Tributario de República Dominicana. Quiere decir, señoras y señores, que hay un gran reto para el señor Magín Díaz, porque cuando las cosas están caminando y se quieren mejorar y se requiere una mejoría y se trae una nueva gerencia, esa gerencia trae responsabilidades y desafíos que no puede hacerse de la vista gorda y que tiene la vista de todo el país sobre esto, lo que genera, digámoslo como es, algún tipo de presión en la gestión, que tú llegas hoy y ya mañana tienes un año en esto. O sea, el tiempo pasa volando. ¿Cuál va a ser la medida que va a marcar el cambio en la gestión financiera del país? También el país está atento. Nosotros también. Hay muchos rumores sobre medidas emergentes a tomarse y que tiendan a traer dinero fresco a las arcas del Estado, pero mientras las cosas no son oficiales, la responsabilidad de quien os comenta y comunica tiene que ser naturalmente la calma, la pausa, esperar que los hechos se den y entonces poder fijar posición, poder medir impacto al final o cuando esto ya haya ocurrido, al final de los hechos, para decirlo sin muchas vueltas. Qué bueno que hemos podido abordar estos temas, incluyendo los fiscales. Hemos visto el tema de la informalidad laboral, como República Dominicana está en un índice del 54.7%. También hemos visto
esos 22 pesos con 50 centavos de intereses que paga el país por cada 100 pesos que gasta. Y también hemos visto otros temas como es el comportamiento de la economía en un ambiente donde se requiere mayor tipo de recursos frescos, recursos financieros, recursos internos, sin la necesidad de endeudamiento. Nosotros agradecemos a todos ustedes su amable sintonía. Los convocamos para que cada semana nos juntemos en otra tertulia económica.